Hemos invitado hoy a la aventura del saber a Josefa Ros Velasco, investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y fundadora y presidenta de la International Society of Boredom Studies y autora de este libro recientemente publicado por Alianza Editorial, La enfermedad del aburrimiento. Gracias por acudir a nuestra invitación y además hacerlo desde Murcia, ¿no? Bueno, ya vives en Madrid, ¿no? Llevas un tiempo, aunque tú eres de origen murciano, has estudiado en la Universidad Pública de Murcia, luego te viniste aquí a hacer un doctorado. ¿Y cómo te resulta, o sea, cómo llegas al tema este del aburrimiento? Porque te aburrías mucho, ¿no? No, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme estar aquí con vosotros y con la audiencia de la aventura del saber. Y sí, ciertamente empecé a estudiar esto del aburrimiento, no porque yo sea una persona que tenga una gran tendencia a aburrirse, ¿no? Que es lo que suele pensar la gente, ¿no? Se ve que te aburrías todo el tiempo y dijiste, ¿esto en qué consiste? No, realmente me llamó la atención esta cuestión del aburrimiento cuando empecé a indagar un poquito más a fondo y descubrí que existen algunas instancias en las que el aburrimiento puede ser problemático, puede ser considerado incluso una enfermedad, una patología. Y tuve que ahondar un poquito más. Puede llevar al suicidio, ¿no?, el aburrimiento. Por supuesto, el aburrimiento está relacionado con la depresión, con trastornos de la conducta, con condiciones violentas, trastornos alimenticios del sueño, la ansiedad, el estrés y finalmente en momentos ya extremos está relacionado también con ¿Y qué el es, suicidio. o sea, el aburrimiento desde el punto de vista clínico, desde el que tú lo estudias, es lo mismo que el aburrimiento que, en fin, que todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos estoy aburrido, ¿no? No, por supuesto que no. Ese aburrimiento que cualquiera puede estar experimentando pues leyendo un libro, viendo una película, con una conversación o cuando estás un sábado por la tarde en el sofá de casa, no sabes qué hacer. Eso es un aburrimiento muy sano que no incurre en ningún tipo de problemática. Hablamos de un aburrimiento que se puede considerar patológico, que puede ser enfermizo, cuando un individuo tiene una alta propensión al aburrimiento, es decir, que se aburre en toda circunstancia, independientemente de la actividad que tenga a su disposición, del contexto en el que se encuentre inmerso, de si cambia esa circunstancia, siempre se va a aburrir, y eso ya es problemático. Bueno, pues vamos a hablar después de eso, pero antes vamos a hablar del otro tipo del aburrimiento, ¿no? ¿Qué función tiene el aburrimiento? ¿Para qué sirve estar aburrido? El aburrimiento sirve para alertarte de que esa circunstancia en la que te encuentras inmerso, esa actividad a la que te estás dedicando, ya no te funciona, se ha quedado obsoleta, es decir, ya no consigue mantener tus niveles de excitación cortical en una altura suficiente para que tú estés satisfecho. Así que te está mandando esa señal de que tienes que dar paso a lo siguiente, experimentar un poco con ese contexto, con esos recursos que están a tu disposición, ese abanico de oportunidades que tienes delante. Y así, al final estamos en movimiento. Es como cambiar de actividad, ¿no? Te dice, tienes que cambiar de historia. Eso es, o sea, hay que no dar un cambio, un giro al parar paradigma. aquí. Eso es, y de esa forma cumple una función, porque evita el exceso de quietud, evita que nos quedemos siempre estancados en un exceso de comodidad, en una sobreadaptación. Y las personas que experimentan el otro tipo de aburrimiento, es decir, ¿a qué se debe? Bueno, pues esto es una cuestión que se está empezando a investigar actualmente, desde hace apenas unas décadas. No se sabe si es un problema relacionado con la personalidad, con las condiciones psíquicas, incluso si puede deberse a un trastorno relacionado con el nivel fisiológico, sustrato neurobiológico de cada individuo, que es lo que nos produce pues, que al final no demos ese paso hacia lo siguiente. Incluso somos conscientes de que estamos sufriendo aburrimiento, pero no somos capaces de diseñar una estrategia de huida y ponerla en práctica. No sabemos muy bien todavía a qué se debe. ¿Y no puede ser que te aburras porque, como dicen en Murcia, tienes los ojos llenos de pan? Nunca jamás había escuchado esa expresión. Pues es una siendo expresión que quiere decir que estás, digamos, muy seguro y que no necesitas esforzarte para conseguir sobrevivir. La había entendido por otro aspecto. Tienes los ojos llenos de pan, es decir, eres incapaz de ver lo que tienes delante, lo que tienes a tu disposición para poder entretenerte, ¿no? Para tomarlo y producir ese cambio. También puede tener ese sentido, ¿no? Efectivamente, hay personas, en efecto, que tienen unos niveles de curiosidad prácticamente Mínimos. Inexistentes. Nada les resulta curioso, nada les resulta interesante. Es casi tan problemático como el extremo opuesto. Que todo te parezca curioso, que todo te parezca interesante, porque al final esto significa que no tienes filtro, que todo te parece bien y todo te lo tragas, no haces juicio sobre nada. Entonces, en esos casos, claro, estamos hablando de personas que les cuesta mucho interesarse por ese contexto en el que se encuentran inmersos, que les rodea.
Ujú. Y bueno, vamos ahora ya con los aspectos patológicos, ¿no? ¿Qué tipo de personas son los que desarrollan este aburrimiento preocupante, ¿no? Esto puede pasar en cualquier edad, en cualquier parte del mundo. El aburrimiento, cuando se convierte en una instancia patológica, no distingue ni de razas ni de sexos, aunque dicen, esto no te va a gustar, que los hombres tienen más propensión a aburrirse que las mujeres. Pero en realidad también solemos pensar, tenemos el estereotipo de que las personas mayores se aburren menos, y no es cierto, que los niños se aburren más, tampoco es cierto, solo que los niños tienen mucha libertad, tienen ese desparpajo para admitir su aburrimiento tranquilamente, cosa que a los adultos nos avergüenza un poquito más admitir que nos aburrimos. Entonces es algo que puede afectar a cualquiera, ¿eh? Pero ¿tú crees, por ejemplo, que un hombre primitivo se podía aburrir? Por supuesto, por supuesto. Entonces se lo comía el león, ¿no? No, no necesariamente. Yo pienso que el aburrimiento existe desde antes de que pudiésemos autodenominarnos a nosotros mismos como Homo sapiens sapiens. Sí. De hecho, es responsable de que hayamos dado los pasos en un estadio en el que había sobreadaptación. Por ejemplo, estoy pensando a la altura de Homo antecesor. Había bastante adaptación al medio, se dedicaba muy poco tiempo a satisfacer las necesidades primarias. No eran una sociedad como somos nosotros, que pasamos el día entero trabajando. Nada que ver, trabajaban 15 horas al día y el resto del tiempo... 15 horas no está mal, ¿no? Ah, perdón, 15 horas a la semana. 15 horas vale, a la vale, semana. digo, Al día, bueno, madre mía. Bueno. No, 15 horas a la semana como mucho. No tenían ese afán almacenatorio, no estaban todo el día cazando y recolectando. Entonces tenían mucho tiempo libre y tenían una suficiente adaptación como para poder dar paso a aburrirse y explorar un poco esas otras posibilidades del entorno. Yo pienso que sí, que se podían aburrir. De hecho, los estudios indican que los animales pueden aburrirse. Y esto es algo muy fácil de comprobar. Si tienes una mascota en casa, bueno, pues esta mascota tiene las necesidades cubiertas, además las castramos para que no tengan ningún impulso natural y se aburren y nos reclaman nuestra atención. Papá, mamá, estoy aburrido. Y tú dices que en el estadio del Homo antecesor el aburrimiento empujó, ¿no? Eso es. Hacia nosotros, ¿no? Hacia el Homo sapiens sapiens. Eso es, igual que en nosotros, cuando hablamos de un aburrimiento saludable, de un aburrimiento normal, de ese estado de aburrimiento, nos insta a explorar el contexto, a introducir novedades en nuestra situación, en nuestro presente. En este momento pasó exactamente igual. Y de hecho, bueno, pues hay quien piensa, quien defiende que el arte rupestre puede ser una consecuencia del aburrimiento en aquellos estadios tan antiguos de nuestra historia. O sea que el aburrimiento... No ha habido una evolución del aburrimiento desde la no existencia hasta en fin, que domine la vida del ser humano, ¿no? Necesitamos un nivel de desarrollo cognitivo mínimo para poder experimentar aburrimiento. Eso sí es cierto. Entonces, por eso no podemos asegurar que todas las especies animales del reino animal se aburran. Pero sí que a partir de un cierto desarrollo es posible. Por ejemplo, ¿a partir de qué tipo de animales? Pues mamíferos, los mamíferos se aburren bastante. Esto es algo que también podemos comprobar en los zoológicos, sí, claro. Animales que viven en cautividad en laboratorios. Es muy fácil percatarse de ese aburrimiento que están padeciendo. Algunos roedores dicen que también algunas especies marinas tienen capacidad para el aburrimiento. Claro, los delfines seguro, ¿no? Y seguro. Las ballenas también. Eso, ¿no? Eso claro. es. No es mi campo de especialidad, pero la verdad es que es curioso también, ¿verdad? Porque a mí sí me gusta remontarme a ese pasado ancestral del humano en el que el aburrimiento juega ese papel tan importante a la hora de instarnos a desarrollar una protocultura que nos ha hecho ser lo que somos. ¿Qué es exactamente el aburrimiento? ¿Es no estar a gusto donde estás o estar en desacuerdo? ¿Qué es? Aburrirse, el aburrimiento es un estado de malestar, de fastidio. Nadie puede decir que le gusta aburrirse, que le gusta estar aburrido, porque se siente dolor, se siente realmente un dolor casi similar, diría, a cuando te duele la cabeza. Nadie diría, me encanta que me duela la cabeza, solo porque sea un síntoma de que algo está fallando. Pues el aburrimiento es igual, es un malestar que se produce cuando no hay equilibrio entre nuestra necesidad interna de estimulación y lo estimulante que percibimos el entorno o la actividad en la que estamos inmersos en ese momento determinado. ¿Y qué hace que una persona aproveche el aburrimiento para cambiar de actividad y otra no?
Bueno, es precisamente ese malestar, el ser capaz de ser consciente del malestar que uno está sufriendo y de reaccionar frente a él. Ese puede ser uno de los problemas que dan lugar al aburrimiento patológico, que algunos individuos no son capaces de reaccionar frente al aburrimiento. Pero, por supuesto, esto no solamente depende del individuo, esto también depende del contexto en sí. Existen algunos entornos, algunos ambientes que son tan restrictivos, son tan limitantes, que aunque nosotros seamos conscientes de nuestro aburrimiento y seamos capaces de diseñar esa estrategia para huir de él, no podemos ponerla en práctica. No nos está permitido ser creativos. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de las prisiones. Esto sucede también mucho en las residencias de mayores, que es un campo que yo estudio. Entonces Estaba pensando de las mujeres en Afganistán ahora. Por supuesto, ejemplo, ¿no? por supuesto. Si sientes aburrimiento en ese tipo de sistemas políticos que son limitantes, constrictivos, en las dictaduras, lo que sucede al final es que todo un grupo de personas puede sentirse aburrida y ese aburrimiento se cronifica. Pero no porque todos estén enfermos o todos tengan una patología del aburrimiento, sino porque la situación implica que no puedas reaccionar frente al aburrimiento y que ese aburrimiento se cronifique en el tiempo. Tú llevas 10 años pensando sobre este asunto, investigando. Este es el resultado. Es un libro en el que expones todo lo que sabes, ¿no?, en relación con la teoría del aburrimiento, ¿no? Y es aplicable, quiero decir, que lo que tú aquí has descubierto sobre el aburrimiento lo puedes llevar a la práctica clínica y conseguir que una persona que está muy aburrida deje de estarlo. Sí, sí, esa es un poco la intención. Todo este tiempo he estado empapándome de la teoría desde, bueno, el aburrimiento se estudia al menos desde el Imperio Romano, así que he tenido una trayectoria importante que recorrer a lo largo de toda la historia de Occidente para llegar hasta el punto en el que estoy ahora y en el que he podido dar a luz a este libro, ¿no? Y, por supuesto, mi intención real y última es aplicar todo esto a la sociedad, devolverle un poco a la sociedad parte de lo que me ha dado, intentando ayudar a que el aburrimiento no se cronifique. Lo primero es darles visibilidad al aburrimiento como un problema, porque a veces lo banalizamos, pensamos, bueno, pues si el aburrimiento no es para tanto, todos nos aburrimos de vez en cuando, ¿quién no se ha aburrido alguna vez? Pero están esas instancias patológicas a las que tenemos que prestar atención, especialmente cuando no dependen tanto del individuo como del contexto, de la sociedad que las genera. Pienso en esas residencias de mayores a las que yo me dedico y, claro, estamos hablando de que todo un grupo de personas que viven ahí se aburren, saben que se aburren y saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero dependen única y exclusivamente, especialmente cuando hablamos de personas dependientes, vulnerables, de quienes les cuidan, quienes les apoyan, les faciliten poner esa estrategia en práctica. Si estas personas no le dan al aburrimiento la importancia que tiene, o si se lo dan pero no cuentan con herramientas para poder hacerlo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que les apoyan? Lo primero de todo, escuchar a las personas mayores, porque, como decía antes, tendemos a pensar que ya no tienen inquietud, que ya no sienten curiosidad, que son muebles que, bueno, pues ya han llegado al final de la vida. Y eso no es así. Una persona mayor, a diferencia de un niño, se conoce a sí misma mucho mejor que en el resto de etapas etarias. Llevas una vida muy larga sabiendo qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace feliz, qué te satisface. Entonces tienen muy claro qué es lo que quieren para pasar su tiempo ocupados en actividades que sean significativas, porque las personas mayores en las residencias tienen todo tipo de actividades a su disposición, pero no siempre son significativas. Y pon unos ejemplos de actividades significativas. Pues esto es algo que depende de cada individuo. Claro. Pero, por ejemplo, lo que no tiene sentido es organizar talleres de crochet para todas las personas que están en una residencia cuando habrán tantas de ellas que jamás se han interesado por esto. Es cierto que algunas actividades son necesarias porque están pensadas para estimular las habilidades cognitivas, la destreza manual, cierto, pero ¿qué hay del placer? ¿Qué hay de las actividades simplemente por puro ocio? Y eso ya es algo que depende de cada cual. Claro. Así que hay que escucharles, hay que preguntarles, escucharles y a partir de ahí tratar de facilitarlo. ¿Contra el aburrimiento, placer? Por supuesto. Lo antagónico al aburrimiento es el entretenimiento. Y el entretenimiento, desde luego, tiene que ser significativo y parte de esa significación recae en que sea placentero, en que nos produzca placer. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que critica, ¿no? Es que ahora, claro, tienes el mundo a un clic, le das, ¿no? Pero eso también tiene ventajas, ¿no? Para mí tiene todas las ventajas del mundo. El problema está en no saber hacer un uso responsable de esto. Pero ¿qué hay mejor
que estar en la cola del supermercado o esperando en la sala de espera del médico. Y estar leyendo un libro o estás... Claro, si sientes el dolor del aburrimiento, está en nuestra naturaleza huir del dolor, así que si lo sientes, vamos a esquivarlo. Bueno, pues en 15 minutos tampoco te da tiempo a hacer demasiado, pero tienes ese clic a tu disposición para evitar ese dolor. Es maravilloso. El periódico del día, por ejemplo. Es estupendo, claro que sí. Las redes sociales o ver contenido en streaming. El problema está en cuando hacemos de esos entretenimientos rápidos la forma de entretenimiento cotidiana y permanente en el tiempo. Son entretenimientos que no están diseñados para entretenernos a lo largo de 5 o 6 horas al día. Nadie puede pasar 5 o 6 horas al día en Twitter. Claro. Esto es imposible. Ponnos ejemplos de entretenimiento de estos de 5 o 6 horas al día. Bueno, un entretenimiento que vaya a durar 5 o 6 horas al día tiene que ser significativo para ti. Puede ser hacer senderismo, puede ser tocar un instrumento, leer un libro. Me comentabas antes que podías leer 5 libros al mismo tiempo. Si esto es significativo para ti, adelante. Puedes cocinar. Lo que no tiene sentido, desde luego, es estar 5 horas al día dejando que un algoritmo desarrollado en base a inteligencia artificial te sugiera qué es lo que tienes que hacer sin que tú tengas que pensar ni por un instante si eso es lo que quieres hacer o no. Claro. Entonces no podemos estar en Netflix todo el tiempo. Claro, bueno, pero un rato sí. Un rato sí, claro. Un rato es lo más saludable del mundo, por supuesto. Dice otro, ¿no? Hombre, dice HBO, claro. en fin, todas. Claro, ¿no? por supuesto. Claro. Oye, y más cosas. Tú eres la presidenta de una asociación internacional sobre, que yo lo he dicho muy mal en inglés, ¿no? Sobre el aburrimiento. Lo has dicho perfecto. Boredom, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre crear esta asociación? Sí, porque soy la presidenta y además fundadora. Pues esto sucedió cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Harvard. De repente un día te dieron recibí... un premio ahí, ¿no? Bueno, me han dado varios. Sí. Varios, perdona. Yo sí, es que, esto del aburrimiento tiene pues mucho tienes tirón. que decir que te lo pongan en la biografía, porque Estupendo. yo solo digo. Sí, bueno, el último que recibí uno de ellos fue el Julián Marías, de aquí de la Comunidad de Madrid. Sí. Y todo esto es por los estudios del aburrimiento. Bien, pues cuando estaba ahí empecé a darme cuenta de lo difícil que era para todos aquellos que estábamos estudiando el aburrimiento, comunicarnos acerca de nuestro campo de estudio. Porque los filósofos estudian el aburrimiento como desde una perspectiva más profunda, existencial. Schopenhauer, ¿no? Sí, por supuesto. Los psiquiatras, los psicólogos, expertos en salud mental lo estudian desde una perspectiva más personalista, más individual. Los sociólogos tienen esa visión macro que aporta a la sociedad la experiencia del aburrimiento. Y yo me di cuenta de que nos costaba mucho comunicarnos. Y pensé que tenía que crear un espacio en el que todos estuviésemos conectados, nos leyésemos los unos a los otros, compartiésemos nuestros trabajos, llegásemos a un acuerdo acerca de qué es esto del aburrimiento y mover un poco los estudios de aburrimiento hacia adelante. Así que me lancé y llevamos un año funcionando. Claro, ¿y hay mucha gente que pertenece a esta asociación? Sí, porque no es solamente una asociación, no es una sociedad solamente académica, destinada al estudio académico o científico del aburrimiento, sino que al final el aburrimiento es algo que nos afecta a todos, que todos conocemos, y la gente siente curiosidad por saber, oye, ¿cómo puedo gestionar mejor mi aburrimiento? ¿Cómo puedo evitar responder a mi aburrimiento de forma desadaptativa? Dígase, pues comiendo más de la cuenta, bebiendo más de la cuenta, durmiendo demasiado. Así que al final la gente de a pie llega y nos pregunta, oye, ¿puedo formar parte de la sociedad y estar al tanto, conocer qué es lo que se está diciendo, qué se está publicando, qué se está haciendo, participar en vuestras actividades? Tenemos una journal, tenemos también una conferencia bianual y eso está abierto a todos los públicos. Pero además, cualquiera puede meterse en internet, por supuesto, entra y ahí encontrará en inglés, ¿no? Supongo. Sí, de momento estamos en inglés. Yo quiero hacer una versión en español porque es verdad que estamos teniendo también mucho éxito en España, es lógico porque su presidenta es española, y también en Latinoamérica. Y déjame decir que la membresía es completamente gratuita, ahora y siempre. Esto lo hacemos por amor a la ciencia y al conocimiento. Así que está todo el mundo invitado. Ha sido un verdadero placer, Josefa. Muchísimas gracias por este libro tan extraordinario, por tu presencia aquí, los minutos que hemos echado tan buenos. Muchas gracias. El placer es mío, muchísimas gracias y un abrazo a la aventura del saber.